Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Hola, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de la séptima estación. Hemos preparado un capítulo en realidad bien fascinante, que espero que les guste mucho. Me acompaña Niede. ¿Cómo están? Viene vestido de legionario romano, pero con una metralleta. ¿Qué onda? Sí, perdón, yo soy de la Guardia Pretoriana, así que vengo armado para cambiar el futuro y corregir el pasado. Aquí viene Carlos, que viene de regreso de un viaje a los Estados Confederados de Estados Unidos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue eso? No. Oye, vengo de la revolución bolchevique, cambié el rumbo de todo. Okay. Y ahí está la risa inconfundible de nuestro querido Panchito, que no sé si ustedes lo sabían, pero es uno de los programadores estrella de 5, el sistema cibernético de la República Socialista de Chile. ¿Cómo estáis, Panchito? Nada más. Ahí está, hola, un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, yo soy Álvaro. Disculpen que no me saque mi traje de explorador lunar. Lo que pasa es que estaba de visita en Jamestown, que es la base lunar norteamericana que se instaló en 1973. No sé si sabían eso. Pero les traje unos souvenirs para que lo coloquen después en los refrigeradores. Bueno, y les damos la bienvenida a este ucrónico especial de la séptima estación y vamos primero que nada a la bitácora espacial. Iniciar bitácora espacial. En este capítulo de la séptima estación nos adentraremos en uno de los subgéneros de la ciencia ficción más interesantes y quizás desconocidos por el gran público, la ucronía. Analizaremos las características básicas de este tipo de ficción, un repaso muy rápido por sus obras más representativas y 4 recomendaciones de historias ucrónicas por parte de la tripulación de la séptima estación. Los invitamos entonces a este recorrido por un tiempo que no fue, o que quizás es, en alguna dimensión paralela. Bitácora espacial concluida. Y bueno, niños, ese es el tema de este capítulo, la ucronía. Y bueno, y a modo de introducción les cuento que ucronía está bastante emparentado con el término utopía. Bueno, este término viene del griego, que es la unión de dos palabras, que es que significa sin, y cronía, que viene de la palabra que significa tiempo. Entonces vendría a significar algo así como sin tiempo, o un no tiempo, o un tiempo ideal. Por eso está un poco emparentado con la utopía, que la utopía, la diferencia es un no lugar, como un lugar ideal. ¿Como los tiempos mejores? Como los tiempos mejores que nunca llegaron. Por eso una utopía esa, güey. Una ucronía, algo que nunca llegó. Bueno. Claro. Qué mejor. El término fue acuñado por un filósofo llamado Charles Renouvier. Charles siempre, los Carlos siempre con grandes ideas, ¿no? Puro grande. Apostando el mundo con grandes ideas, como siempre. Que en el siglo XIX, con una obra que se llama La Ucronía, la utopía de la historia, lo define como, abro comillas, lo que no tiene tiempo, lo que está alojado en el tiempo y en particular en el tiempo histórico, suponiendo la posibilidad de un cambio radical de la historia por la más ligera desviación de su curso. Entonces, ¿qué sacamos de esta definición que hace este otro Carlos, que no es tan grande como el Carlos que tenemos acá? Que en el fondo hay un cambio en la historia, hay una historia alternativa que cambia por una bisagra, se puede decir como una bisagra histórica, o por una puerta dentro de la cronología, o un evento particular, que dentro de la ficción se le conoce como el punto John Barr. Mierda. Que es también llamado como un evento divergente. Ahí está. Es decir, el punto John Barr viene de una novela que se llama La Legión del Tiempo, que es de 1962, y que se refiere a la acción del protagonista de esta novela, que se llama John Barr. Y le pusieron John Barr, así como que lo juntaron. Y lo que pasa es que este personaje tiene que escoger entre dos cosas, o un imán o un guijarro. Guijarros son estas piedritas redonditas que uno hace patito en el río, ¿cachai? Estas weas que ves en plato, esas piedras así bien planas. Hacer sapo. Exactamente. Y vos. Bueno,
dependiendo de lo que escoja John Bart, Ya. un imán o un guijarro, es un punto de inflexión en la historia. Pues si elige el imán va a ser una super civilización utópica en el futuro, pero si elige la piedra va a haber una tiranía en toda la Tierra. Entonces el concepto es ese, en el fondo el punto de John Bart es ese momento crucial que se cambia por a veces motivos, y eso hace que en el fondo se genere una historia alternativa. Dentro de los puntos de John Bart hay puntos que son universales, que son todos conocidos y como que afectan al mundo completo, ¿cachai? Por ejemplo, uno que se repite mucho y que es casi como un género aparte, que es Alemania gana la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Otro universal puede ser, qué sé yo, Cristóbal Colón naufraga y no llega a América, etcétera. Cosas que cambian la historia del mundo mundial al final. Muy bien. Hay otros que son locales, de país, ¿cachai? Por ejemplo, si fuera aquí en Chile sería No hay golpe de Estado del 73, que después nos vamos a meter de nuevo en ese tema. Pero fue pronunciamiento militar, weón, ¿eh? ¿Perdón? Perdón, fue pronunciamiento militar la wea, no. Oye, cámbiale el chivo a este culiao, por favor. Dale, cochino. Bueno, y hay otros que son a menor escala, casi secretos, que son como historias pequeñas y que el mejor ejemplo, obviamente, es Volver al Futuro, ¿cachai? El punto de John Bart ahí sería, dentro de la historia, sería el momento en que Lorraine se enamora del papá de Marty, ¿cachai? Ujú. Si te ponía a pensar, en el fondo, toda nuestra vida tiene un montón de puntos John Bart, ¿cachai? Que van desde decisiones así como súper importantes, de qué chucha voy a estudiar, o desde que ese día yo tomé el metro y no tomé la micro y tuve un accidente, ¿cachai? Entonces, si te ponía a pensar, el punto John Bart es como podía aplicarle un montón de cosas en tu vida cotidiana. Sí, todo el Bueno, rato. y yendo un poco ya más al detalle, podemos definir que hay como 3 tipos de ucronía. Primero están las que donde hay un cambio natural en el punto John Bart, sin interferencia externa, lo que genera una realidad diferente. En el fondo la historia se reescribe, y también pasa de que las historias que nos cuentan dentro de este mundo alternativo transcurren mucho tiempo después de que hubo este cambio. La segunda opción es que donde hay un viaje en el tiempo que con un fin consciente de cambiar este punto John Bart, y que dependiendo de cómo sea la historia que esté contando el autor, o bien puede generar una historia alternativa, o bien puede reescribir la historia. Volviendo a Volver al Futuro, porque encuentro que es una película que deja súper claro estos conceptos. Volviendo a Volver al Futuro. Muy bien. La primera película, cuando Marty vuelve al futuro, después de haber arreglado el pasado, en el fondo es una ucronía de su verdadera historia, ¿cachai? Porque él cambió la historia. Claro. Y por último, hay menos historias de este tipo, pero hay, que en el fondo cuando existe esta divergencia en la historia, se genera otra realidad que se solapa un poco con la real, por así decirlo. Y por lo general hay como un traslape y una comunicación entre estas dos realidades. Philip K. Dick, después vamos a mencionar la obra de él, juega mucho con esta idea de las realidades alternativas que se van como juntando. Lo que les conté en estos minutos en el fondo es como el marco teórico, por así decirlo, en el que se mueve este tema de las ucronías y los tipos de ucronía que hay. Yo creo que una forma para que quede súper claro para los amigos oyentes es como acercarlo a un ejemplo súper local, que en este caso sería la novela 5 de Jorge Baradit, que esta novela parte de la base de que Pinochet detiene el golpe de Estado a Salvador Allende. Es decir, ahí está, ¿qué cosa, niños? ¿Cómo se llama eso? El pronunciamiento militar. Punto, no, pues weón, El punto. John Bart. Eso, bien, Panchito, tienes un 7. esta wea. Claro. Tienes un No, 7, la tienes otra una wea. carita sonriente, estos culiados. El otro huevonao salió con esa wea de antes que estamos hablando de eso. No, eso se llamó cordura, weón, cordura. Bueno, detiene el golpe de Estado a Salvador Allende, es decir, el punto John Bart del golpe militar no se da, y se desarrolla 5, bueno, que da para hablar mucho, pero básicamente era una plataforma de traspaso de información en tiempo real que unía como las distintas fábricas de Chile. Se dice que es casi como una precursora de la internet, hasta cierto punto es cierto, pero era un tema mucho más analógico. Y bueno,
Ahí ya la novela como que se mete un poco como en otro derrotero. Perdona, pero hay que aclarar que 5, bueno, aparte de ser una novela de Baradit de hace 10 años, me parece que es del Ujú. 2009, 5 sí era un proyecto real. Un proyecto que se desarrolló y que ahora me parece que uno en internet puede encontrar como información, y que efectivamente me parece que un ingeniero alemán fue el que, no estoy tan seguro, pero me parece que Era alemán, británico. perdón, británico, y desarrolló este proyecto que efectivamente hacía que toda la información de lo que pasaba en Chile en términos de manufactura se estuviera centrado solamente en un lugar que no sé en qué parte ya está, pero En la moneda era se supone que estaba. en En la la moneda se moneda, supone que claro. estaba la... Y hay incluso como unos dibujos, unos bosquejos de cómo habría sido, y era lo más parecido al puente de de la la Enterprise. Enterprise. Sí, bueno, era bonita la wea. Sí, no, Stafford Beer se llama el ingeniero este que desarrolló, que de hecho es como es uno de los padres de la cibernética moderna. Y de ahí se compró este cuento de Cell 5. Tú leíste la novela, ¿cierto? Sí, o sea, sí, leí la novela en su lanzamiento, lo leí en el momento en que salió. Bueno, Baradit, por la parte de las historias de Chile que ha venido contando en los últimos años, tiene una carrera que es de narrativa y de fantasía. Pero no solamente estuvo involucrado en este proyecto de 5 que cuenta una cronía, él también me parece que fue editor de un libro que se llama Chile, Relación del Reino, y que era un libro donde, no recuerdo cuántos venían, pero venían, no sé, más de 20 cuentos, donde se relataba Chile a través de un montón de ucronías. Tenía algunos autores destacados, como el propio Baradit, me parece que también está Francisco Ortega, pero la gracia que tenía es que había mucho cuento que habían sido acuñados y reunidos en un sitio, que me parece que se llama Ucronía Chile, no recuerdo, Sí. no sé si existe ya ese sitio, donde la gente podía mandar sus propias ucronías, y ese libro recogía algunos relatos de lo que estaba ahí. Sí, en realidad tiene cuentos súper interesantes, tiene cuentos cortitos también, tiene historias un poco más largas, pero van como desde toda la historia de Chile, ¿cachai? Hay Sí. como un cuento de Pedro de Valdivia, por ejemplo, que funda la capital en Concepción, ¿cachai? Como que no es solo el tema del golpe de Estado, ¿cachai? Como que Claro, sí, cuenta otra historia diferente. se relataba, yo recuerdo que había un cuento que se leía a través de un espejo, que tenías que ver un espejo para poder leerlo porque está Sí. impreso al revés. Era sí, tenía una historia, tenía unas buenas ideas de ese libro. Sí, tenía buena vuelta. Bueno, siguiendo un poco con el tema, como ya vimos, este género de la ucronía tiene como sus bases bien puestas en lo que es la literatura. Es el medio donde más se ha desarrollado. Igual aquí es interesante hacer como una diferenciación. Está la ucronía como género literario, súper emparentado con la ciencia ficción. Y está también la historia contrafactual, que es como una ucronía más académica, como un ejercicio de historiadores se hacen como, a ver, ¿qué hubiera pasado si Napoleón hubiera conquistado Inglaterra? ¿Cachai? Pero eso es como mucho más académico. Se dice que la primera ucronía como tal, cáchense esta, fue escrita por Tito Livio. Era un capítulo de la historia de Roma, donde se dice, la pregunta que se hace es que qué hubiera pasado si Alejandro Magno, en vez de haber virado para Asia, hubiera virado hacia Roma y hubieran combatido estos dos ejércitos en el siglo IV a.C. Ese es un autor súper moderno, Tito Livio, creo que anduvo firmando 2 libros el año pasado acá en la Feria del Libro. Sí, en el persa creo que también. No le veo bien a Raúl. Anduvo con su amigo Silomón, Sí, ese mismo. Silomón Ptolomeo. El autor favorito, el filósofo favorito de Carlitos. Bueno, entonces... Ptolomeo, el segundo nombre. el segundo nombre, claro. Entonces, tenemos que en la literatura es donde este género se ha desarrollado más. Haciendo así como un vuelo de pájaros súper rápido sobre como algunas historias, las principales historias y las novelas más interesantes. Tenemos El hombre en el castillo de Philip K. Dick del año 1962, autor de... ¿Cómo se llama el libro, niños? Panchito, ¿tú sabes este nombre? Sueñan las ovejas con... No, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Yo te lo aclaro, no seamos con eso. Es mentira. No, mentira, nosotros no seamos con esas cosas. Fue la base corta, esa novela corta fue adaptada al cine con esa gran película llamada Blade Runner.
Sí. Bueno, en esta novela, El hombre en el castillo, del año 1962, narra la historia de que el eje gana la Segunda Guerra Mundial porque Franklin Delano Roosevelt es asesinado, entonces Estados Unidos no se mete en la guerra, por ende, o sea, se mete en la guerra pero muy tarde, por ende gana el eje y Estados Unidos es dividido en dos mitades, como pasó con Alemania en su momento, una mitad alemana y una mitad japonesa. Al centro hay como unos estados que son como unos títeres, son pseudo independientes, pero no lo son al final. Y este libro es muy bonito porque dentro de esta novela hay un escritor, que es el hombre que vive en el castillo, que escribe una novela que se llama La langosta se ha posado. Y en esa novela, los que ganan la guerra son los aliados. En el fondo hay como una ucronía dentro de la ucronía. Ah, Y te da a entender también, porque Philip K. Dick es un tipo que estaba loco y se adelantó cientos de años a la literatura, te da a entender que en el fondo es como lo que le explicaba antes, en el fondo son dos realidades diferentes que se contraponen. Lectura obligada, muy buen libro, está muy bien escrito, muy bonito. ¿Qué más? Tenemos Al oeste del Edén de Harry Harrison de 1984. Esto lo seleccioné porque es la ucronía más extrema que puede haber, porque parte de la base de que el asteroide que iba a extinguir a los dinosaurios jamás chocó con la Tierra. Entonces, hoy en día existen dinosaurios inteligentes. ¿Cachai? ¿Qué más? Tiempos de errores. ¿Cómo? El presidente. Los votos cortos. Claro, que dijimos inteligente, pues bueno. Ya, ok. hicimos inteligente, weón. Oye, si ucronía la hueá, weón. Tiempos de arroz y sal, que no es un libro de recetas, es una novela de crónica de Kim yo pensé que Stanley era Robinson. Pensé que era un libro de Virginia de María, weón. No, bueno, es una novela crónica. Bueno, Puta. del año 2003, esta novela tiene una base muy interesante que parte de la idea de que durante la peste negra, toda Europa no que hayan quedado tres cuartos de la población, sino que se muere todo el mundo. Europa es un páramo desolado y entonces las culturas dominantes son tanto la árabe como la china. Entonces todo es distinto, ¿cachai? La física se explica de una forma diferente, la cultura es completamente distinta y hay idiomas diferentes. Entonces, como lectura de cómo habría sido la historia hasta ahora, es súper interesante. ¿Qué más? Entrando ya en la idea, en este género que les decía yo, casi género aparte de los alemanes ganando la Segunda Guerra Mundial, está Patria, de Robert Harris, donde Alemania gana la Segunda Guerra Mundial, hay como una especie de guerra fría entre los Estados Unidos y el Gran Reich. Alemania pudo formar su Germania con sus monumentos gigantescos. Y en el fondo este es como un thriller. Hay un misterio que hay que resolver, un agente de la SS y una periodista norteamericana. Hay otro libro también que se llama Los sueños de hierro, que Adolf Hitler emigra a Estados Unidos en 1919 y se convierte en un exitoso escritor de cómics. Escribe un libro que se llama El Señor de la Svástica, que se gana el premio Hugo en 1954. En el fondo es como una ucronía dentro de otra ucronía, un poco el juego que hace Philip K. Dick. Y ya como cerrando un poco, relacionado con un tema que vimos hace un capítulo atrás, un libro que se llama Lo que el tiempo se llevó, que no sé si lo remite a algún título de alguna película. No, para nada. ¿No les suena? No me suena para nada. No, ¿cierto? Bueno, Lo que el tiempo se llevó es en el fondo la historia de Estados Unidos, pero donde los confederados ganan. Y también cambia completamente todo el mundo porque con una fala expansionista, por ejemplo, conquistan toda Latinoamérica. Y la esclavitud es un tema legal. Bueno, ese es un repaso, como les digo, súper rápido, de algunas obras como súper importantes, ¿cachai? Fáciles de leer, fáciles de encontrar. Y yo sé que Panchito es súper bueno para leer y nos va a recomendar una historia corta que es como súper fascinante. Así que, y lo mejor de todo es que es latinoamericana, así que yo puro ansío saber qué nos va a contar Pancho respecto a esto. Bueno, con vergüenza, con mucha vergüenza, compadre, tengo que reconocer que de don Adolfo Bioy Casares no lo conocía, weón, hasta que ustedes me dijeron, weón, este cuento es para vos.
Y Como en resulta esta weá. que, sí, toma Lee mierda. juego, y dije, ya, pues lo leeré. Sí, lo leí un par de veces. No es tan fácil de leer, pero cuando termináis de leerlo tenéis que leerlo de nuevo, porque como todo buen libro, no lo cacháis a la primera, porque si lo cacháis así todo facilito a la primera, no es un buen libro, po, weón. Sí. Siempre hay que mirar para atrás, qué sé yo. Pero como decía, con mucha vergüenza, ¿por qué? Porque estamos hablando de Eloy Casares, lamentablemente murió en el año 99, cuando estaban estrenando Matrix, si mal no recuerdo, ¿cierto? Puta, Este pero está hombre, bien, weón. El weón se salvó de Matrix Revolutions, po, weón. bueno, no, ahí hubiera hecho su propio país para ser, pero un hombre brillante que tenía una historia, una cantidad de libros policiales, una imaginación desbordante, ya, que lo hicieron ganador el año 90 del Premio Miguel de Cervantes, pues bueno, o sea, gente, si no lo cachan, tienen que puro, porque es un ídolo de las letras latinoamericanas, ¿cierto? Si no cachaban, pues Cervantes es como el Oscar el Nobel no, que el Oscar, es como el Nobel de la literatura hispanoamericana, ¿ya? Como lápiz. Claro, Como una wea el, así. Como el copihue de oro. como el Copihue de oro. Como la medalla misión cumplida. Pues bien, La Trama Celeste, La Trama Celeste fue un libro escrito entre el 44 y el 48 y se compone de 6 cuentos, ¿ya? ¿Cuál es el tema aquí? De que dentro de esos 6 cuentos está el cuento que da nombre al libro, a esta colección de cuentos, ¿cierto? Siendo este un cuento de 36 páginas aprox, ¿cierto? Lo que sí puedo decir de este cuento, ¿sí? Que es muy ingenioso, toma muchos elementos, es como las grandes películas, tenés que estar muy atento a lo que está pasando, porque si te perdiste un detalle, se te fue la lectura al carajo. Pero a diferencia de aquí, de lo que planteó ciertamente Álvaro, ¿cierto? Lo que se ha estado dando el marco teórico de este capítulo, aquí se hace de que el protagonista de la historia, por un suceso puntual, aparezca en una situación diferente, en otro, como que viaja en el espacio, no en el tiempo, sino que en el espacio. Y de su realidad, ¿cierto? Es que no quiero dar detalles, porque quiero instar a la gente a que lo lea. Son solo 36 páginas. Ustedes lo chantan en estas maquinitas que leen, weón, y en 1 hora 20 lo tienen listo, por si acá, ¿ya? Así que, ¿cuál es el tema? De que este piloto de pruebas de aviones, el hombre despega y aterriza en otro lugar. No aterriza en la misma ciudad donde despegó, sino que aterriza en la misma ciudad donde supuestamente despegó, pero él no se da cuenta de esta situación hasta que se encuentra con, entre comillas, las mismas personas, pero estas mismas personas son otras personas. ¿Ya? Ya. ¿Cachai? Entonces, este personaje se va dando cuenta de que algo está pasando, weón, que está pasando, y es muy raro porque, a diferencia de otras ucronías, otras películas, cómics, libros que hay, ¿cierto? En que todos están en la misma parada, en que todos saben que es su realidad la que están viviendo, a pesar que nosotros como espectadores, lectores, ¿cierto? Sepamos de que es una versión de la historia, pero aquí este personaje lamentablemente cae en otra historia, en otra versión de la historia, como que se dio una vuelta en el espacio y cayó en el lado de al frente, weón, de la historia que él conocía y de las situaciones que él conocía y de lo que dieron a conocer, ¿cierto? Al que él construyó su historia, construyó su realidad. Así que
yo, la verdad, en serio, si tuve que leerlo 2 o 3 veces y tomando notitas y todo el tema, porque me perdí, weón, me perdí un par de cosas y dije, no, para atrás, para atrás, para atrás. Incluso tuve que buscar algunas referencias ahí en internet porque no cachaba de qué cresta estaban hablando. ¿Ya? Están como los locos esos que pegan como post en las paredes y los pegan con hilos. Sí, Como los detectives. de todas maneras, tuve que hacerlo porque a principio yo dije que había sido, ¿cómo decirlo? Que había sido, dije, son 36 páginas, me los paseo estos weones que me ponen aquí. Pero O sea, Dark es una weá al lado de esta cuestión. sí, no, de Dark. Oye, si quieren spoiler de Dark, por favor me cuentan para. Pero realmente. Tengo un montón de cosas con un montón de hilos pegados para explicarle esta. Sí, pero realmente, cabro, si no lo leyeron y a toda la audiencia, voy siendo un poco ya serio, Adolfo Bioy Casares, aquí yo no he leído más de él, pero reitero mi vergüenza de no conocerlo y los insto a todos los escuchas, ¿cierto? Para que se hagan de su literatura, sepan de él, porque se van a encontrar con cosas que son bellísimas, que son muy, muy intelectuales, que tienen un desarrollo muy fluido, ¿ya? Así que yo los insto y que les hace trabajar el coco, pues no es solamente leer y la hueá simple, no, pues que te den un trabajo, ¿cachai? Que te hagan trabajar. Así que los insto a leer La Trama Celeste. Yo voy a buscar el libro entero para leer los otros 5 cuentos, ¿cachai? Pero Y es ahí, maravilloso. y ahí no ha sido un especial de la trama Sí, celeste. perdón, yo quiero tomarme un minuto. Yo tampoco lo había leído, por lo menos ese cuento no lo había leído. Sí, también en un momento como que me dio un par de vueltas la weá y no me cachaba dónde iba, pero me gusta porque creo que hasta la mitad todavía no entendía dónde estaba la ucronía. Pero hay ciertos detalles que hablan sobre, no voy a contar, pero hablan sobre ciertos lugares y como son ciudades que no existen y como que ahí uno entiende finalmente dónde está el elemento crónico de la historia. A mí me gustó bastante, tampoco lo había leído y también creo que es un recomendable. Buenísimo, nos quedamos con esa recomendación. Todo lo que, como les dijimos, todo lo que les recomendamos acá está editado en español, es fácil de encontrar, así que nada, los invitamos a leer, niños. Bueno, seguimos con este capítulo especial sobre ucronías. Siguiendo hablando un poco sobre como el marco teórico de esta ficción, hay varios detalles que como que se repiten un poco. Por ejemplo, de que recurrentemente el punto Jonbar viene dado por acciones bélicas, ¿cachai? La Segunda Guerra Mundial, la batalla de Gettysburg, en la Guerra Civil Norteamericana, que Napoleón conquista toda Europa, etc. Esto viene dado principalmente porque hacer novelas sobre eventos como filosóficos o políticos es un poco más complicado. Es más fácil hacer de cómo estos eventos tan traumáticos que en el fondo como que cambian la historia de golpe. Lo otro, por lo general siempre, sobre todo en la ucronía, donde Alemania gana la Segunda Guerra Mundial, como que la ucronía se transforma un poco en una distopía, como que esta realidad alternativa como que siempre es oscura, siempre hay mucha persecución, ¿cachai? Siempre hay dictaduras, como que muy pocas veces hay alguna ucronía con un futuro brillante. Eso es porque vende más, principalmente. Y lo otro es que, y relacionado con eso, en el fondo, cuando un autor hace una ucronía, como que siempre va muy de la mano con sus propios valores y con su creencia. Con su propia creencia. Entonces la ucronía como que siempre está hasta cierto punto llevada por cómo ve el mundo y en el fondo cómo ve que estos hechos van desencadenando otros. Y eso es un poquito como para cerrar un poco lo que es el marco teórico de la ucronía. Ahora, pasando a lo que son los medios audiovisuales, en los medios audiovisuales ya le hace cine, TV, series. La ucronía no es un tema que se haya tratado tanto, quizás puede ser porque es un concepto como un poquito difícil de entender. Nos hemos echado casi medio capítulo explicando lo que es una puta ucronía, entonces es como un poco complicado quizás entender de buena primera. Pero sí hay ejemplos, y hay ejemplos muy buenos que hay que nombrar y es fácil de encontrar también, que para que tomen nota. El primer ejemplo es El hombre en el castillo, la adaptación de Amazon Prime de la novela que les comenté anteriormente de Philip K. Dick. Fue como el primer gran lanzamiento de Amazon Prime.
Igual lo que pasa con esta historia, con la serie, es que se aleja como bastante de la historia original de la novela. Entonces, son 4 temporadas, la serie ya terminó, pero de todas formas siempre es como súper interesante ver una Nueva York dominada por los nazis. O sea, es algo digno de ver. Perdón, actualmente se está dominado por los nazis, pues, weón. Hay uno que se está postulando para presidente. Sí, o sea, a lo mejor no está en tu cronía, en fin. Otra serie de HBO también, nuevamente, con alemanes ganando la Segunda Guerra Mundial. La adaptación de la novela de Philip Roth, La Conjura contra América. En esta novela básicamente es el punto John Marvin dado porque Lindbergh, que era un héroe aviador de Estados Unidos, se postula a presidente y gana en vez de Roosevelt. El tema es que Lindbergh era un pro-nazi casi desatado, por lo que empieza a alinearse poco a poco con las políticas de la Alemania nazi. Y la historia cuenta la vida de una familia de clase media en este Estados Unidos de los años 40, completamente distópico y ucrónico. ¿Qué más? SSGB es una serie de la HBO One donde nuevamente los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial. Oye, que han ganado la Segunda Guerra Mundial de la literatura. Puta, man. Le tienen ganas, ¿eh? Puta, si fuera por mayoría, weón, por hubieran ganado ya. Bueno, ganan la Segunda Guerra Mundial, invaden Londres, invaden Inglaterra y ejecutan a Winston Churchill y hacen desaparecer a Jorge VI, que era el rey en ese instante. Bueno, también un poco parecido a otra serie, a otra película, a Fatherland. Es como una historia de cine negro, de investigación. Es súper interesante, es cortita, son solo 5 capítulos, del año 2017. ¿Qué más? Les comenté Fatherland. Sí, Fatherland, la serie de, o sea, la novela de Robert Harris. Robert Harris, fue adaptada a la televisión en un telefilme. En el capítulo anterior hablamos de telefilme, pero no un telefilme con la plata de la vieja guardia, sino que un telefilme con harto menos plata. 70 palos verdes ni cagando. Pero con súper buenos actores. Está Miranda Richardson y está Rutger Hauer como los protagonistas. Y es un telefilme que, si bien tiene como recursos súper limitados, encuentro que hace una súper buena, un súper buen trabajo a la hora de representar cómo hubiera sido Germania, esta capital del Tercer Reich. Lo encuentran en YouTube, si la quieren ver. Y también dentro de YouTube, y algo que es súper interesante, hay un documental falso que se llama SCA, que no es la Sociedad de Comediantes Anónimos, Estados Confederados de Norteamérica. Este es un documental que cuenta la historia de cómo el sur, la Confederación, ganó la guerra, cómo cambió la historia de Estados Unidos y cómo cambió la historia del mundo, en un mundo donde la esclavitud es legal. Y la gracia, entre comillas, porque es políticamente muy incorrecto este documental, yo no entiendo cómo este documental no lo han cancelado en estos años, hay como un montón de spots de productos relacionados con este tema de la esclavitud. Por ejemplo, hay un comercial de como una especie de collar que le pueden poner a los negros porque no escapen, ¿cachai? O sea, es una hueá dura, como bien cuático de ver. Y lo mejor es que al final hay una vuelta, porque tú ves en estos comerciales como hartos productos, ¿cachai? Pero cuando el documental termina, te muestran todos los productos que en realidad existen, o que en un instante, o hasta hace muy poco, ocuparon iconografía racista. Es súper fuerte, búsquenlo. Se llama SCA, Estados Confederados de Norteamérica. Está en YouTube también, para que lo vean cuando quieran. Y me quiero detener en mi recomendación, que es una serie que abrió el streaming de Apple TV, que es For All Mankind, o Para Toda la Humanidad. ¿Por qué me parece súper interesante? Porque se sale de la idea que se ha repetido aquí constantemente de alemanes ganando la Segunda Guerra Mundial. Aquí la gracia, el punto de partida de la serie, es que los que llegan a la Luna no son los norteamericanos, son los soviéticos. Y este es como el punto de partida de una historia alternativa de la carrera espacial. La gracia es que este hecho de que los rusos ganaron este como hito que tenía la carrera espacial es como que le influye más vida y más fuerza a la carrera espacial, y se logran un montón de otras cosas, como por ejemplo de que los dos logren hacer una estación espacial en la Luna. Bueno, esta serie está protagonizada por Joel Kinnaman,
Y tiene un nivel de producción que en realidad no tiene nada que envidiarle como a varias películas de Hollywood. Y el nivel de producción en realidad es una cosa increíble. La fotografía, por ejemplo, de cuando están en la luna es muy bonito en realidad. Yo creo que es una serie muy interesante y muy disfrutable. A lo mejor parte un poco lento, hay que ser honestos, hay que darle un poco de tiempo. Como Breaking Bad, parte un poco bajo. Pero agarra vuelo y sobre todo si te gusta como todo este tema de la carrera espacial, yo creo que es un imperdible. Es una serie muy bonita de ver. Buena, vamos a verla al tiro. Bueno, pasando al cómic. Uno de nuestros temas que hablamos siempre acá en la estación. Este tema de las ucronías como que sí ha estado un poco más presente en los cómics. Ejemplos rápidos. Tenemos Watchmen, que es una ucronía, porque Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam, porque Richard Nixon sigue siendo presidente de Estados Unidos después de mucho tiempo, porque el mundo ha cambiado. Y el mundo cambia, ¿por qué? Por la presencia del Doctor Manhattan. En el fondo, como que Doctor Manhattan acá es el punto Jumper, que aparezca Claro. un superhombre, ¿cachai? Y eso es lo que cambia la historia. Tenemos Hijo Rojo de Superman, que lo comentamos en un capítulo anterior. Básicamente, para que sepan de qué se trata la historia, es que la cápsula con Kal-El, escapando de la destrucción de Krypton, en vez de caer en Kansas, cae en Ucrania. Cuando Superman se transforma como en el símbolo del estilo de vida comunista. Está El Día D, que es una serie de cómics franceses que cuentan como distintas historias alternativas. Son muchos y son muy buenas. De hecho, Carlos va a hablar de estos cómics ahora. Y eso como muy básicamente. Yo ahora voy a dejar a los expertos en cómics acá, los que tienen doctorados en el noveno arte, para que hablen de este tema, porque en realidad... Dale más en realidad- color. Vamos a hablar Panchito y Carlos, weón, que yo, weón. Anda puro calcando. Me dejaron afuera, weón. Así que este pase va para mis queridos Vida y Carlos, porque ellos nos tienen, obviamente, recomendaciones de cómics ucrónicos. Oye, perdón, pero esto no era un programa sobre cine, weón. Dale con la. Sorpresa, weón. En otra historia, en una historia alternativa, Sí, debe ser, en algún espacio, en una dimensión paralela. Oye, yo voy a hablar de un cómic justamente de esta colección que se llama El Día D, que estaba hablando Álvaro recién, que son varios cómics que son justamente todos de los mismos autores, pero el que yo voy a tomar yo se llama La Revolución Rusa, y uno pudiera creer que a lo mejor todo el tema parte o es acerca de Rusia, cuando en realidad el tema es mucho más amplio. Voy a hablar un poco de los créditos de este cómic. Fred Duval y Jean-Pierre Pecot son los escritores los guionistas de toda esta colección de cómics, asistidos en algunos casos por otro guionista y dibujante también, Fred Blanchard. Y ellos hacen toda esta historia, pero tienen una cantidad de documentación extensísima, muy extensa. Ellos parten, por ejemplo, este mismo, el de la Revolución Rusa, parte con un dossier didáctico de 8 páginas y que son pero absolutamente imprescindibles para leer el contexto, para entender el contexto en el que se desarrolla la historia desde la primera página del cómic. Y no se explayan en nada, hay una cantidad de información tremenda. Y después de que uno lee el dossier y lee el cómic, tenéis que volver a leer el dossier porque te das cuenta de que teníais que haberlo leído 2 veces o 3 veces el dossier porque para entenderlo bien. Porque hay personajes que no aparecen al principio, aparecen más adelante, o se citan a ciertos personajes, y porque el conflicto entre dos personajes se da por algo que pasó con un tercer weón que no está en el cómic, pero que sí estaba en el dossier, y que es historia del movimiento anarquista que toma fuerza en Europa, principalmente en Francia, de los atentados, digamos, a dignatarios, a personalidades de la política, y de los fundamentos de estos grupos anárquicos, de por qué eso era imprescindible. E incluso mencionan también, y una parte importante en algún pasaje de este cómic, es el ataque a Stalin antes de que se llevara a efecto esta revolución rusa. Hay mucho tema histórico que está súper fuertemente documentado. Entonces, partiendo por eso, es totalmente recomendable. Primero porque, bueno, o sea, de verdad uno tiene pocas veces la oportunidad de que te expliquen un periodo de la historia con este detalle. Así que como partiendo por eso. Ahora, si vamos a lo que habló Álvaro antes del tema del punto Jumper, aquí hay una batalla. Todo esto es previo al cómic, es impresionante. Chucha. Hay una parte de la historia de que ya estando en la Primera Guerra Mundial,
el año 1914, Alemania estaba atacando mucho Francia y estaba entrando a Francia. Resulta que estos tipos llega un punto en el que dicen ya, aquí ya finalmente jodimos, no vamos a poder con los alemanes, weón, y lo que hacen es que se repliegan las fuerzas francesas y van a Burdeos, de que pensando que se iban a encontrar allá con los alemanes y que a lo mejor podían ofrecerle un poquito más de resistencia. La cuestión es que contra cualquier pronóstico, una cuestión que nadie se hubiera imaginado, los alemanes se dividen y empiezan a avanzar por Francia, pero separados. Y finalmente se encuentran en un lugar que se llama Marne, que es digamos, como que se le llama como el milagro de Marne, porque como los alemanes se dividieron y se encontraron allá y no en Burdeos, ese fue un mejor punto de pelea para los franceses. Entonces, lo que pasó es que los alemanes se tuvieron que replicar. Pero acá, ¿cachai? Ese es el punto John Bar de este cómic. Eso no pasó. Entonces, cuando parte el cómic, los alemanes tienen ocupado Francia, tienen ocupado París, tienen ocupado casi todo el país, y los compadres, y finalmente, ¿quién es el que ostenta el poder en Francia? Que es Clemenceau, en la vida real, está en Argelia, y ahí él se da cuenta, porque todo ¿cómo se llama? Por investigación de inteligencia, le llega la información de que el zar Nicolás II de Rusia quiere aliarse con el Kaiser alemán, quiere llegar a la paz. Entonces, el tema es que Clemenceau dice, bueno, eso no puede pasar, porque si Alemania llega a la paz con Rusia, Alemania podría ocupar los puertos que están controlados por los rusos y ahí le queda la cagada a Francia. Entonces, la orden de Clemenceau, ya todo esto es adentrándose ya, digamos, ya esto es plenamente ucronía, aparte inmediata con ucronía esta weá. Y la orden que da Clemenceau es de matar al zar Nicolás II. Entonces, la idea es que no se sepa que son los franceses, que se crea que son los revolucionarios alemanes, los revolucionarios rusos los Perfecto. que están tratando Ujú. de matarlo, porque ellos lo habían intentado, pero no lo conseguían. Entonces, aquí toman a dos personajes. Uno, un personaje que creo que está inventado para el cómic, que es el comisario Blondin, ¿cachai? Que es un tipo que era un inspector que había logrado capturar a muchos anarquistas en los años anteriores y que ya ahora se transforma en un comisario. Y toman un personaje de la realidad que es Jules Bonneau, que era un líder anarquista que tenía, de hecho existía la banda de Bonneau en Francia, y que el tipo había perpetrado muchos ataques, pero lo habían matado en 1912. Entonces aquí el cómic hace como otro distinto punto John Barr, que es que Bono realmente nunca estuvo muerto, sino que fingieron la muerte de Bono, solo lo capturaron y lo mantuvieron, ¿cachai? Ahí en caso de que le pudiera dar información o algo de otro líder anarquista. Entonces, como el tipo era un experto asesino y al weón no le importaba nada, mandan a este inspector con este otro weón anarquista a matar al zar Nicolás II. ¿Cachai? No, esa historia, weón. Hasta la cantidad de historia que hay buena, ahí. man. Eso, weón, te estoy hablando que es la segunda página del cómic, weón. O sea, todo eso es previo, todo eso es trabajo de investigación previo, ¿cachai? O sea, y de ahí para adelante, el tono es un poco más ligero, si se quiere, ¿cachai? Porque es casi como una buddy movie, ¿cachai? Estos dos encargados, digamos, de eliminar. De hecho, Bono es el que tiene que eliminar al zar. Lo que tiene que hacer el comisario es simplemente conducirlo, es encargarse de que toda esta weá llegue a término, ¿cachai? Llegue a buen término. Pero se encuentran con distintos problemas, se enfrentan al Barón Rojo, ¿cachai? En un avión, weón, en una persecución, weón, es una weá, pasan muchas cosas aquí. Entonces, por una cosa casi como incluso de histórica, porque claro, aquí hay cosas, es una cronía, pero hay muchos datos históricos que es muy interesante. Yo creo que es súper recomendable que la gente lo lea. Quizás no es de lo más simple porque no es DC, no es Marvel, la wea no va a ser tan simple de encontrar, pero ustedes pueden ir a Autorsenio. Digo, bueno, ¿quién no conoce alguien que carga cómics, cachai? Maravilloso. Autorsenio.blogspot.com, y ahí le ponen la Revolución Rusa, les va a salir al tiro. No, son ciento y algo páginas, son 105 páginas, incluyendo el dossier, incluyendo el cómic. Tiene algunas reflexiones al final, pues de finalizar la historia, que no les voy a decir que finaliza. Hay un par de páginas donde los autores esbozan incluso lo que pasaría en los años venideros con la historia de Europa. Es muy interesante ver cómo cambia la historia de la Primera Guerra Mundial, según lo que ellos plantean, digamos, cómo cambia la historia de Europa, cómo cambia la historia de Rusia. Es súper entretenido y sí,
aquí se nota mucho lo que hablaba delante el Álvaro, que es que de acuerdo a las creencias o postulados incluso políticos de los autores, cómo se ven retratados ciertos personajes. Algunos tienen un valor súper negativo, súper negativo, casi satánico. Pero hay una web muy bonita. Hay una parte del cómic donde estos personajes, que ya están en Rusia, en Petrogrado, tienen que recibir un cargamento que viene por contrabando. Y van a un puerto en la oscuridad de la noche, como un muelle en realidad. Y quien traía la mercadería era Corto Maltés. Weón, yo lo buena. vi aquí para la cagada. No lo mencionan nunca, pero es Corto Maltés. Entonces es muy bonito. Ese tipo de. Bueno, que no conozca a Corto Maltés, weón, de verdad, ahí sí que se están perdiendo algo tremendamente importante. Una creación de Hugo Pratt, como de 60 y tanto, aquí un marinero británico, pero bueno, eso sí, búsquenlo y leerlo. Hay harto, pero sí, búsquenlo y leerlo. En el apartado artístico, o sea, digamos, de ilustrativo, o el ilustrador, es un tipo que se llama Florent Calvez, que si bien el tipo no es tan bueno en dibujando formas humanas, porque parece que estuviera dibujando maniquíes todo el tiempo, como que lo que hace con los escenarios, las recreaciones de los lugares, los palacios, los interiores, weón, es súper bueno, es súper lindo el trabajo del compadre. Se cae en las formas humanas, pero bueno, no todos los artistas son 100% efectivos, pero lo que hace funciona súper bien para este cómic. No todos los artistas son como yo. Eso es lo que tenés que decir vos. No todos podemos llegar al mismo nivel. No, pero bueno, eso es hasta acá, digamos, este es por lo que yo les recomendaba. Y bueno, y debo hablar ahora de otro cómic también, que es Ucrónico. Bueno, yo también sí me di la tarea de leer un cómic que la verdad le había echado loco hace tiempo, pero no lo había tomado, de un autor que se llama Jonathan Hickman, que a mí en lo particular me gusta mucho. Él también ha estado detrás de proyectos independientes como un cómic que se llama Los Proyectos Manhattan. También tiene algo de ucronía, creo. Ya en editoriales más importantes ha trabajado en Los Cuatro Fantásticos, en Avengers, muy ligado a Marvel, la verdad. Pero bueno, Pax Romana. Pax Romana es un cómic donde él hace las veces de guionista y además de ilustrador. Él tiene una forma muy particular y muy peculiar a mi juicio de plasmar su visión, porque él es un diseñador. Hay algunos tratados incluso que se pueden encontrar en internet sobre cómo ocupa las paletas de colores, las formas que incluyen. En este en particular hay mucho churado, le gustan las cosas como manuales. Pero bueno, la historia. En Pax Romana, que parte en el año 2045, el Islam empieza a ganar terreno y Occidente abandona el monoteísmo. En esta historia, el Vaticano descubre cómo viajar en el tiempo. Muy raro en realidad, porque la última parte que yo imaginaría que alguien pudiese desarrollar la forma de viajar en el tiempo sea en el Vaticano, pero bueno, lo descubre. Bueno, el tema es que ante este abandono del monoteísmo y el avance del Islam, el Vaticano se siente muy amenazado y conscientemente descubren esta fórmula de viaje en el tiempo. Se reúnen, bueno, los papas y algunos cardenales, muy como a regañadientes, empiezan a discutir la posibilidad de viajar al pasado y hacer algunos cambios en la historia para que el avance del Islam nunca ocurra y el Vaticano y la religión católica se convierta en la única religión. Para esto reclutan a un grupo de militares de élite. Bueno, pasa más o menos un año donde empiezan a reunir estas fuerzas, reúnen muchísimo oro de partida para poder hacer tranza en la época en que deciden viajar, porque tienen hay varios momentos en que discuten dónde viajar, si viajar al nacimiento de Cristo, viajar a la resurrección, querían viajar a todos lados. Finalmente, bueno, es que las posibilidades eran infinitas, sobre todo en el Vaticano, pues había muchos momentos en que ellos decían, este es el momento, este momento. Se decía finalmente que deben viajar a un momento que sea después de la resurrección de Jesucristo, porque ellos se proclaman como servidores de la religión y no facilitadores. Entonces, el hecho de viajar al nacimiento de Cristo como para poder guiarlo hasta el momento de la resurrección no les parecía ético, por decirlo de alguna forma. Finalmente deciden que el momento en que ellos van
que van a mandar a este grupo de élite es previo a la ascensión de Constantino I, que es el primer emperador cristiano. Ya. Igual había algo que me gustó mucho, que en el fondo ellos lo que podían hacer, viajar en el tiempo, era un espacio. Es decir, no es como la máquina del tiempo, por ejemplo, de Volver al Futuro, ¿no? No es que un vehículo los condujera, sino que ellos había un espacio en un hangar que es en ese lugar es donde solamente se podía viajar en el tiempo. Entonces todo lo que estaba dentro de ese lugar era lo que viajaba. Ahora, no tenían un cálculo tan certero, entonces, no sé, pues, ponían gente en 5 metros cuadrados, puta, probablemente viajaran 4, como entonces muchos cuando llegaban cortados, o otros cuando llegaban después, otros cuando llegaban antes, bueno, era la página. Sí, es como súper inexacto y peligroso el viaje, eso es muy bueno. Sí, estaba bien porque no era algo tan depurado, o sea, se notaba que era como, puta, lo habían descubierto recién y le querían dar al tiro, van a sacar el provecho. Bueno, finalmente viaja un contingente, les dicen que cuando lleguen a destino van a conocer finalmente cuál es la misión que ellos tienen, porque no lo saben, logran viajar en el tiempo, llegan a la ascensión, previo a la ascensión de Constantino I, y llegando allá, el jefe de este grupo decide matar al cardenal que los lidera, porque piensa que lo que el Vaticano quiere es muy inmoral. Está mucho el tema dentro de toda la obra sobre el libre albedrío, entonces creo que aquí parte un poco la historia, la trama. Bueno, además viajan con un montón de, bueno, aparte de viajar con mucho oro, porque hablaban como de cantidades, kilómetros métricos de oro, los buenos eran millonarios. Entonces eso les permitía hacer muchas cosas, porque les permitía comprar aliados, construir cosas. Y bueno, viajan con tecnología del futuro, entonces viajan con tanques, con metralletas, satélites, bueno. Entonces, como ellos sabían más o menos cómo era, como ellos sabían cómo era la historia y sabían cómo iban a ser los movimientos de las tropas a lo largo de toda la historia, podían anticipar muy bien y de mucha mejor manera, además con toda esta tecnología. Entonces ellos hacen un trato con Constantino, él asciende 10 años antes de lo que históricamente ocurre, y el único pacto que tienen con él es que cuando él ascienda al poder, debe declarar que la religión es libre y cada quien puede creer en lo que se le ocurra. Constantino, como era un personaje ávido de poder, acepta esto y bueno, hay una serie de tramas detrás de toda esta historia, en que cada uno de estos, quizás 4 o 5 personajes que eran como los líderes de todas estas tropas, empiezan a cuestionarse lo bueno de lo que estaban haciendo finalmente, porque lo que ellos pretendían era adelantar un poco la historia. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es que en esa época introducen el método científico, y eso es algo que ocurrió muchos siglos después. También Claro. dan cuenta de la teoría heliocéntrica. Entonces ellos tenían tecnología que lo llevaban digamos, para poder hacer una guerra, y lo que pretenden es introducirla de forma anticipada para que la historia del mundo sea un poco más rápida y el hombre alcance un umbral mucho más elevado en mucho tiempo antes, no en pasados 2000 años. Entonces, la historia es riquísima. Tiene muchos insertos, mucho insertos. No es solo un cómic, hay páginas donde hay muchas conversaciones que se describen de estos personajes y que dan cuenta un poco de los momentos históricos. A diferencia de lo que comentaba Carlitos, en este cómic hay que llegar sabiendo. Es un poco complicado leerlo si no manejáis un poco la historia de Roma. Yo no soy un experto en Roma, entonces tuve que estar consultando constantemente nombres, situaciones, lugares, para poder hacerme el contexto. Me parece una historia increíble, me parece una historia muy buena. A mí Hickman, creo que ya lo dije hace un momento, me gusta mucho, pero creo que aquí el hombre se sacó los zapatos. El guión de su cómic, que tiene 4 números, son más o menos 140, 150 páginas, es para mí una lectura que de verdad me arrepiento mucho no haberlo tomado antes. Me parece que es una muy buena ucronía. Creo que relata, uno creo que se instruye mucho sobre Roma, leyendo cómo no fue Roma finalmente.
Me parece muy interesante. Yo los invito a leerlo. Bacán, weón. Y bueno, una idea como para ir cerrando eso. Cuando yo lo propuso, me pareció como genial porque en el fondo es un buen ejemplo del segundo tipo de ucronía. En el fondo que hay un viaje en el tiempo y que ese viaje en el tiempo hace el cambio de forma consciente, ¿cachai? Como que no es como el resto de la historia en que el cambio es como fortuito. Aquí hay una Buenísimo. misión de cambiar la historia. En realidad es un cómic súper... Perdón, aparte que es muy amplio, porque no solamente cambia la historia de un país, sino que ellos pretenden cambiar la historia realmente del mundo completo. A mí las últimas páginas de este cómic me sorprendieron mucho, porque creo que tenía unos giros muy buenos, y ya llegando al final me quedé sorprendidísimo. A mí me gustó mucho. No creo que haya una segunda Pax Romana. Espero que no lo haya en realidad. Porque creo que cierra muy bien esta historia. No sé, creo que quizás podría ensuciar la historia que cuenta, pero bueno, si se puede acercar, y como hacía Carlos Hautorsenio, Pax Romana de Jonathan Hickman, un recomendadísimo, por lo menos de parte. Oye, este capítulo se lo vamos a dedicar a Hautorsenio. Sí, vamos. Sí. No, como decía antes, no todos los héroes usan capa. Oye, 5 segundos solamente para que la gente, si de repente le da paja decir qué cresta estamos hablando, les recomiendo que vean en Netflix está uno de los capítulos de esta entrega que se hizo de Love, Death and Robots, que es el capítulo 17, que se llama Historias Alternativas, justamente donde Hitler muere de diversas formas y Qué bueno ese y capítulo. ahí tienen todo lo que pasa cuando Hitler muere, en qué etapa de su vida, cómo afecta al mundo o el resto del cuento. Y ahí bueno, es muy divertido de ver, y se van a hacer una cuenta, pero a cabalidad de lo que es una ucronía, compadre. Buena. Excelente Buenísimo. ejemplo, compadre. Excelente. Bueno, y con esto ya vamos cerrando este ucrónico capítulo de la séptima estación. Esperamos que les haya gustado, que hayan descubierto un género nuevo, que las propuestas que le hicimos les resulten interesantes. Ya les dimos todos los datos como para encontrarlo. En realidad la ucronía es un tipo de ficción que igual abre muchas posibilidades, y esperamos seguir viendo en el futuro más productos, sobre todo audiovisuales. Creo que en el tema audiovisual todavía está un poco corto. A lo mejor en un par de años más hacemos una segunda parte de este capítulo. Y nada, sería bueno. Así que nada, yo soy Álvaro y me despido, chicos. Ha sido un gusto siempre. Algunas palabras ucrónicas para cerrar. Sí, espero que nos veamos. Ya, nos vemos en un futuro, sí que. No, ahorita como decir más crónico. No tengo idea. Ya, que estén bien, cuídense. Que estén muy bien, Gracias. cuídense también. Chao, chao. Bueno, recuerden buscarnos en nuestras redes sociales como La Séptima Estación Podcast, y así podrán escuchar todos nuestros capítulos. Así que nos vemos la próxima semana y gracias por acompañarnos, como siempre. Adiós. Adiós. Esta fue La Séptima Estación. Recuerden buscarnos en YouTube, Facebook, Evox y Spotify como La Séptima Estación Podcast. Siempre transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile.